¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, Negocios. Esperemos que sea su favorito. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y más placer tener una nueva estrella dentro de este canal. Ya muchos lo conocen, muchos lo han escuchado. Creo que es la primera vez en cámara, al menos en este podcast. Pero muy seguramente no es la primera dentro de su carrera artística. Este prócer, este crack del diseño, este crack de las rimas también. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Kevin? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me presento, yo soy La Rodilla. Pues un gusto haber estado aquí, bueno, estar aquí en el podcast, en el podcast. Un saludo para el buen Jorge, que el día de hoy pues no pudo acompañarlos. Esperemos para... Gente ocupada, gente importante. Claro, güey. O sea, es que la agenda que maneja el doctor Jorge Barrón es muy ajustada, güey. De hecho, somos privilegiados Exactamente, por que nos dé un poco de su tiempo. No, Raúl, bienvenido. Y de hecho, bueno, para los que no sepan, Raúl es el editor y jefe del podcast. Es el presidente, director del equipo de edición. Somos yo y yo. Tú y tu computadora, güey. Sí. Raúl es el que edita los videos, es el que se encarga de que todo el video sea visualmente más agradable. Y pues qué mejor tener a alguien experto en esos temas para platicar también de algo que se relaciona mucho con esto, que es el diseño tal cual. No tal cual diseño gráfico, pero sí cómo llevan los diseños los negocios, o cómo podemos llevar esta herramienta que tenemos, que es el diseño, a conectar con la mente y con la marca, porque son dos temas muy importantes también. Normalmente tenemos marcas. Y uno de los temas, Raúl, que también queremos tocar aquí es esta parte de conectarlos, porque podemos ver o podemos entender el diseño gráfico, también para los que no sepan, es como probablemente, y creo que tú lo vas a definir mejor que yo, como la imagen, como la vista, como el media que tienen los negocios. Pero no es solamente compartir fotos por compartir, ya lo hemos hablado en videos, ya hemos compartido muchas de nuestras opiniones respecto a esto. No es solamente subir una foto con el producto, con el precio y cómpranos. O sea, va mucho más allá del impacto. Primeramente, y también de tu perspectiva como experto dentro del diseño, ¿cómo le dirías a la gente que es el diseño? O sea, ¿qué corresponde tal cual en un marco bien general, no tanto lo que sirva, sino más bien qué abarca todo el diseño gráfico de una empresa? Claro, pues es más que nada la identidad gráfica. Definiéndola como un concepto sería más que un logotipo, más que un diseño gráfico, sería la identidad gráfica y todo lo que la palabra identidad, güey, es muy importante, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque propiamente todo comunica. Ajá. No solamente la identidad visual, sino los textos que usan para acompañar, los silencios, los tonos de voz, todo, prácticamente todo lo que haga la empresa pues se convierte en un medio comunicativo para ella. Justamente como dicen, de la vista nace el amor. Entonces precisamente por eso es necesario que tengan una identidad gráfica estética y apegada al alineamiento gráfico y comunicacional de toda la estrategia visual y de la empresa, ¿no? Entonces, justamente ahí entra el diseño gráfico, no solamente en redes, sino también pues abarca todo, o sea, desde la papelería interna, pero también los establecimientos, cómo los conforman y cómo desde la colorimetría hasta las imágenes, los mensajes que dan a través del diseño, todo lo que conforma eso va por parte del diseño gráfico. Y no nada más como lo hablamos, imágenes, sino esa parte de comunicar el feeling, el sentimiento de la empresa. Y creo que estarás de acuerdo, y si no, también con toda confianza dímelo, pero... No. Desde ahorita, cualquier cosa que digas, no. No, de esta parte de que no hay un diseño único y correcto. O sea, no podemos hablar de que ciertos colores son los correctos, de que cierta tipografía es la correcta, de que ciertos acomodos son los correctos, ¿va? Depende de lo que quieras comunicar, de la empresa, de tu imagen como negocio, cómo estás hablando, ¿no? Ajá, y justamente del mercado precisamente al que vas dirigido. Te pongo un ejemplo muy burdo.
no es lo mismo, por decir, la identidad gráfica, el diseño gráfico y todo lo que compone en cuanto a lo visual de una marca de lujo, de primera, bueno, no de primera necesidad, al contrario, sino que no es algo que necesite, sino algo... Un commodity, no es un commodity, sino más bien una marca que pues lo único es lujo, completamente. Justamente, algo así que sea deseable, no es la misma identidad gráfica que algo, por ejemplo, un refresco de gama baja, ¿sabes? Claro. Desde la presentación del diseño gráfico te pueden ir indicando para quién va dirigido y más o menos cuánto cuesta o cuánto estás dispuesto a pagar por ello. Entonces, justamente por eso sí es importante, y como dices, no existe una regla general de lo que está bien o está mal, siendo muy ortodoxos. ¿Por qué? Porque justamente la identidad gráfica se apega a las necesidades del negocio. Puedes decir, oye, este negocio tiene un logotipo, tiene unos colores muy feos, ¿por qué no se renueva? Porque le funciona, porque conecta con su audiencia, conecta con sus compradores y le es funcional. Si llega a realizar algún cambio, pues entonces va pues prácticamente a desligarse. ¿Qué pasó justamente con el logotipo de la selección mexicana? Sí, por ejemplo, era mítico, o sea, cómo era el escudo hasta el 2000, cambió por el 2015, 2016 más o menos. Le hicieron un rebranding y quedó, pues, sinceramente, muy desapegado a lo que era originalmente, perdió identidad, justamente perdió identidad y logotipo, y también, si te das cuenta, se fueron desligando de los colores originales, que era pues el verde principalmente. Sí. Empezaron a usar más el negro, el color guindo, que tal vez pueden ser dentro de la gama que identifican a la marca, pero no son el verde representativo de México. Estaba hermoso el anterior, me gustaba bastante. Ajá, otro ejemplo con los automóviles Jaguar. Que también, sí, que ahí hay un detalle muy importante de por qué las marcas hacen esto. Pasó también con Volkswagen. Sí. Marcas que dentro de su logotipo anterior tenían demasiado detalle. También, si tú recuerdas, Raúl del Futuro pone aquí cómo fue cambiando los logotipos de Apple. Sí, los primeros pues era un dibujo muy elaborado. Y poco a poco fue cambiando y llegando al punto minimalista. ¿Por qué? Porque se hacía de esa manera. Porque ahorita ya estamos adoptando unas conductas completamente digitales, a las cuales un solo logotipo se tiene que estar adaptando para los aplicativos, principalmente digitales. Y antes no había necesidad de eso. Antes se usaban otro tipo de formatos donde los logotipos anteriores o más elaborados sí tenían cabida. Ahorita difícilmente, si tú quieres hacer un aplicativo en digital, pues vas a poder lograrlo con ese tipo de logotipos. Justamente por eso están mudando a esta nueva modalidad de estilos. Y no había visto el logo, sí, lo estoy viendo ahorita. Ya más adelante creo que ponemos una pantallita para aquí lo pones, Raúl. Sí. Estaba muy... De hecho, es literalmente Isaac Newton con la manzana cayendo, ¿eh? No lo conocía. Imagínate eso, o sea, si lo quieres bordar, por ejemplo. Sí, no. Está imposible. Entonces, justamente... Y también por el aspecto de la remembranza. También, entre menos elementos tenga un logotipo y se pueda centrar en un... se llaman acentos en algo que identifique la marca. En este caso, pues identificas tú con la mordida y con la hojita de la manzana, pues. Eso se llaman reducción mínima o son elementos que pueden reducirse los logotipos, que tú también todavía Eso lo hace más memorable, supongo, ¿no? O sea, lo hace más fácil de recordar y más fácil de que se haga el engagement con la persona, con el usuario. Justo, acompañado de una muy buena campaña, que tampoco es tan difícil. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Hacemos un ejercicio. Esto no está ensayado, gente. Si sale, qué bueno. Si no, pues nada más le corto y le edito. Mira, vamos a probar algo para ver qué tan fácil es como programar o identificar la mente, ¿te parece? Ok, vas a decir lo primero que venga a tu mente, ¿ok? Lo primero. A ver. Te voy a contar hasta 3, te voy a decir la palabra y 1, 2, 3 estás, ¿ok? Listo. Color, 1, 2, 3. Verde. Herramienta, 1, 2, 3. Martillo. Ok, bien. Casi no sale, ¿va? Normalmente es el martillo rojo, lo pueden buscar en internet. Sí. O Dinamarca, iguana verde, güey. ¿Te lo sabes ese? ¿El de qué? Dinamarca, iguana verde. No, ese no me lo sé. Es similar, pero bueno, ahorita lo platicamos. Bueno, justo. Pero si se dan cuenta, bueno, coincidimos en el martillo. Normalmente se hace con el rojo porque es un color como que muy popular. Es que anda vestido de verde, güey. Probablemente fue lo que me...
lo que te llevó a Sí, eso. exactamente. Ajá. Me sesgó, güey. Ándale. Estaba usando la palabra. Sí. Justo, pero bueno, si usted allá en casita lo hizo, que lo recomiendo, seguramente iba a coincidir en el martillo y pues probablemente también en el color, porque estamos bombardeados completamente y constantemente de estímulos visuales, lo cual nos va pues poco a poco programando. Justamente la vista es el segundo sentido que tiene mayor capacidad gnósica. ¿Qué es la capacidad gnósica? Gnósica. Ajá. Ok. Bien, es la capacidad que tú tienes de recordar. ¿Cuál crees que es el primero? De De los 5 sentidos. la vista, Ese es el segundo. oído. No, es el olfato. Olfato es el Ajá. primero. Sí. O sea, es más fácil que tú recuerdes un lugar, una situación o algo que sucedió a través del olfato que a través del oído, que a través del tacto. Y no sé si te ha pasado, o sea, por ejemplo, hueles un perfume, por ejemplo, y te recuerda a una persona que lo trajo. O a una época también. Ándale, Sí, justo estoy también. seguro que las que nos escuchan lo van a sentir también. Cierto perfume te recuerda a cierta cosa, cierta época, cierto lugar, cierta persona, cierto todo, sí, definitivamente. Ujú. Por eso también, de hecho, por ejemplo, las marcas automovilísticas de lujo tienen, por ejemplo, creo que la BMW tiene patentado su aroma interior del automóvil porque es pues algo representativo de la marca. ¿Cómo lo hacen? No sé. O sea, no sé. Tendríamos que tener aquí al doctor Barrón para que nos explique temas de propiedad intelectual justamente de eso. Pero sí es una realidad que es algo que sucede y que aprovechan algunas marcas. Está buena esa carga mental que tienen los colores, las cosas. Y justamente te iba a comentar algo que vi hoy aquí en la ciudad. Vi dos espectaculares y justamente lo he platicado con alumnos. Era una imagen de el Dr. Simi, pero vestido de Cantinflas. Y estaban Ajá. anunciando medicamento para la gastritis o problemas intestinales. Yo iba con mi esposa es más joven todavía, y le digo, ¿y sabes quién es él? Me dice, no. Bueno, pues obviamente la imagen que están utilizando de alguien más, Cantinflas, pues es de generaciones atrás. Obviamente esa imagen va enfocada a una generación que normalmente tiene problemas intestinales Justo. por la edad. Ajá. Entonces creo que esa parte del diseño o de la imagen debe también ir ligada a esta parte de quién es tu cliente, como lo comentaste hace rato. O sea, si mi imagen tiene que hablarle a mi cliente ideal, tiene que hablarle a mi comprador, no a otras personas. Probablemente a mí, pues sí conozco Cantinflas, pero pues no conecto tanto con Cantinflas y no tengo tantos problemas intestinales, creo. Vemos. Como a lo mejor una persona a lo mejor ya mayor de edad que normalmente a lo mejor por mera estadística es más susceptible a esos problemas. Justo. De hecho, o sea, hablando justamente de cómo se construyen los mensajes de las marcas a través del diseño, antes, si te das cuenta, ellos lo que hacían era como que impulsar un mensaje hasta que formara parte de la cultura popular. Te pongo un ejemplo. En los años pasados en México se usaba mucho, se siguen usando, ¿verdad? Pero era más fuerte los eslogans en las marcas. Por ejemplo, el de Gansito, que la gente más o menos de nuestra edad, de unos 30 y tantos, sabrá que es, pues, recuérdame. Recuérdame. El recuérdame. Cierto. O paleta payaso, la cara de la diversión, ¿sabes? Ese no me acordaba de eso. Uh-huh, pues, y somos más o menos del mismo. Sí, ¿Sí? o sea, el mismo eslogan iba formando parte del vocabulario de las personas porque la penetración del mensaje iba intencionado a ese punto de que se posicionara como parte de la lengua pues común, ¿verdad? Y ahora si te das cuenta, es a la inversa. Lo que hacen las marcas es aprovecharse de fenómenos sociales para construir sus mensajes. Te pongo un ejemplo muy claro que lo estuvimos platicando, no recuerdo si en un episodio o por fuera, de un espectacular que pusieron por ahí en Monterrey. Sí, el de Oxxo. Ajá, justo. Sí. Que pues no dice como tal, solamente dice ponle un. Y 4, ajá. Ajá, un Oxxo. Es algo que se dice muy comúnmente. Entonces, lo que hace la marca es aprovecharse de ese fenómeno del habla social para que no haya necesidad de ellos impulsarlo. ¿Lo vas a poner? Aquí está la imagen. Raúl del futuro. Aquí, mira. Aquí ponlo. Sí fue una campaña, no sé si solamente en Monterrey. Parece que sí. Pero lo veo en varios lugares. Pero sí, te lo paso ahorita. Justo. Por ejemplo, quien lo hace mucho también es Bachoco.
Ah, buenísima la publicidad de Bachoco. Me gusta mucho, muy limpia. Sí. Que no recuerdo cómo se llama la agencia, pero es multipremiada. Pero, por ejemplo, Bachoco lo que hace es lo mismo. O sea, asociar justamente con su producto, que es el pollo, pero aprovecharse de esos fenómenos sociales para que tengan ese enganche. Ahora, tú mencionaste algo muy importante sobre los colores de los establecimientos. La identidad visual de un negocio también te puede ayudar a generar sensaciones sobre ese negocio. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta o si alguien se ha puesto a ver que los restaurantes físicos de comida rápida tienen colores muy vibrantes. Sí. Tienen colores muy vibrantes, texturas duras, tienen incluso en algunos lugares, no sé si eso lo hagan a propósito, tal vez sí, incluso hasta el clima es más frío. ¿Por qué? Porque ellos lo que invitan a eso es que para que comas y desocupes la mesa. Sí, ¿por qué? Porque es un restaurante de comida rápida y lo que ellos quieren es que esté entrando y saliendo la gente. Al contrario de un establecimiento que es pues más cálido, que te invita más a pasar más horas ahí, que es más cómodo. Eso justamente también son factores que vienen propiamente de la identidad gráfica y que impulsan a una acción de parte del consumidor. Y como parte del proceso mental, porque a mí me da mucha curiosidad cómo es el proceso mental de crear. O sea, a mí en lo personal se me dificulta mucho esta parte de crear visualmente algo. No estoy completamente identificado con que no es mi fuerte, el diseño gráfico. Tal vez la idea, pero no la ejecución. Y mi duda aquí es, tú como especialista en esto, o sea, como mucha experiencia en esto, ¿cuál es el proceso mental para crear algo? O sea, ¿cómo le haces de, oye, te dice alguien, quiero que mi marca se vea chida? O sea, ¿cómo pasas ese mensaje a una imagen que realmente digas, o sea, ya conocí a la persona, ya sé que lo quiere compartir? ¿Cómo lo pasas? O sea, ¿cómo es eso? El cliente de métele más diseño. Pasa. Y quien es diseñador sabe que eso pasa. O también hay clientes que solamente quieren participar en el diseño. O sea, de que, por ejemplo, el diseño es una palabra con 3 rayas. Y dice el cliente, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues me gusta, pero hay que hacer unos cambios. Ok, metes una raya para arriba en lugar de para abajo y está perfecto. O sea, pasan cosas de diseñadores. Pero ¿cómo es digamos, el proceso creativo? Como en particular yo lo hago como parto, es qué sensaciones quieres crear o qué quieres comunicar. Desde los colores, desde la tipografía, desde las formas y desde cuál va a ser el cliente final, precisamente. Justamente, no sé si tú sepas también ese dato de por qué del acomodo de los cereales, por ejemplo. No lo tengo así. Y justamente fui al súper, pero estoy tratando de recordar cómo estaban acomodados, pero... Si te das cuenta, los cereales normalmente, no digo que es una regla general, pero es algo que se dice a voces en la mercadotecnia y todo eso, que los cereales los colocan en los estantes de abajo o medio. Ok. ¿Por qué crees? Es más, yo había escuchado que eso es más por el factor de decisión de compra. No solo en los cereales, sino en general de que se pelean más los estantes, pero los cereales, no sé, la neta no... Justamente por esta parte del cliente final, porque es a la altura que están los niños. Ok. Es a la altura visual de los niños. Entonces, claro, si lo pones a ver hacia arriba, pues va a ser difícilmente que vea algo atractivo, ¿no? Y más ahora que, no recuerdo, a lo último que yo sé la legislación de aquí de México fue que pues ya eliminaron como que las mascotas y todo eso que invita a comer de manera no sana, pues. Pero justamente es eso, o sea, para que tengan como un llamativo, los ponen en la mitad de los estantes. Yo parto de ahí, de cuál es mi cliente final, qué sensaciones quiero crear, para comenzar a adquirir referencias. Justamente es muy complicado que tú puedas crear algo 100% original, porque no sé si la totalidad de las cosas ya se han hecho, pero es muy difícil tener una idea completamente original, o al menos aplicarla sin ser tan disruptivo, ¿sabes? Es que el proceso mental tal cual de crear algo ya está influido por todas tus experiencias, güey. O sea, justo. O sea, decir que algo es completamente original realmente es una mentira en general, y no nomás en esta época, sino a lo mejor antes. A mí me pasaba con los nombres de las canciones. Ajá. Yo pensaba, o sea, ¿cómo vas a poner el nombre nuevo a una canción si hay tantas canciones en el mundo? O no has visto que, por ejemplo, el mismo artista tiene de que, olvídame, no me olvides, no te olvidaré. O sea, decídete, güey, sí, ándale. Si quieres que te olviden o no, güey. Sí, justo. Por eso
precisamente, al menos en la parte de diseño, se parte de un brief o de una información previa que tenga el cliente. Todo sirve. Realmente para mí todo sirve. Hay quienes sí son muy selectivos con algunas preguntas y desechan algunas, pero para mí todo sirve. Desde la historia del negocio, cuál es el cliente final, cuáles son los antecedentes. Yo propiamente he diseñado o trabajado con algunos proyectos en el ámbito del diseño. Justamente parto de ahí. ¿Cuál es la historia del negocio? ¿Cuál es el cliente final? ¿Cómo puedo hacer una relación? O si ya existe esa relación, ¿cómo incrementarla a través de la línea gráfica? Tal vez sea un puesto que esté en la esquina y que venda quesadillas, por decirlo así. Pero a lo mejor ese puesto era un puesto de que a la vuelta trabajaba el abogado más importante de la ciudad y siempre iba ahí. Bueno, es una historia que contar. O un día que llegó un luchador, un político famoso y llegó ahí. Bueno, es una historia. Todo lo que involucre como que algo que contar es importante para la definición de la línea gráfica. Aunque no lo dejes tan explícito, ya ves que regularmente lo que quiere el cliente es, si vendo pollos, quiero un pollo ahí con un mandil y, ¿sabes? O sea, no precisamente tiene que llevar ese tipo de elementos de manera explícita, pero sí que vaya con cierta relación. Yo parto de eso, de cuáles son los antecedentes, cuál es la información que me puede dar el cliente y qué es lo que desea comunicar. Cómo lo va a presentar también y cuál va a ser como que incluso sus precios, si va a ser de un rango alto, si va a ser algo económico. Y de eso partes, ¿no? También porque si es dependiendo del rango de precios, del nivel socioeconómico al que vaya dirigido, no puedes utilizar ciertas palabras. Con el ejemplo de Cantinflas, güey, o sea, dependiendo a qué nivel lo haces, es qué es lo que tienes. A lo mejor puede ser un segmento tanto de precios, o un segmento de población, un segmento de un nicho de mercado, o sea, varía mucho. Sí, justo, y realmente es algo que normalmente no normalmente, pero en algunos casos se evita esta investigación previa por parte de los diseñadores gráficos y se termina cayendo en una línea muy genérica. Yo he visto, incluso si ustedes buscan ahí en TikTok, rediseño de imagen, lo que les va a salir seguro es alguien que se agarre una cafetería, que se agarre una fondita, lo que sea. Y si te das cuenta, todos van a tener la misma línea y van a presentar los mismos mock-ups de la tote bag con el anuncio luminoso, pero todos van a ser exactamente iguales porque se está empujando a que la línea de diseño sea de esa manera, un poco más hermética, un poco más sobria y que sea ajustable para todo el tipo de aplicativos. No está mal, pero tienes que partir de cómo es el historial de ese negocio para ver qué elementos puedes destacar y puedes rescatar. Ya si quieres lo complementas con todos tenemos un estilo para trabajar, pero tal vez ese estilo que tú tengas tienes que complementarlo con lo que ya existe para que no haya como que un desligue total de la marca, ¿verdad? También existe como que y a lo mejor cuando te escucho lo entiendo a lo mejor tu estilo lo puedes aplicar, pero ya sabes normalmente qué cosas le van a gustar a los clientes y cuáles no. ¿Qué cosas son como que lo normal? O sea, sabes que esto sí, esto no. Me imagino que con la experiencia vas agarrando qué tipografías no les gustan, cuáles sí. A pesar de que, digo, todos somos diferentes, sigue habiendo cierta homogeneidad dentro de... ¿Qué palabra, güey? Apúntala a Raúl del futuro. Faltaba esa la palabra. Cierta homogeneidad en los gustos. Y más, digo, complementando lo que dices de que se está empujando por una línea de diseño también. A lo mejor lo hablamos también como diseño, y no solamente gráfico, sino también arquitectónico, como esta línea minimalista y todo eso. Quiero suponer que va de la mano también. Sí, es que son corrientes. O sea, corrientes gráficas, no corrientes los clientes. Bueno, algunos. No, sí, son corrientes de línea gráfica. Como dices, cada cabeza es un mundo, pero lo que normalmente quieren los clientes es que gran parte de su logo original se mantenga. Eso es de ley. Aunque sea una tortillería, que sea un maíz pixeleado, ahí lo quieren. O sea, tú tratas como de, a ver, ok, hacer, o al menos en mi proceso lo que yo hago es hacer un campo semántico. Ajá. ¿De qué trata esto? A ver. De cabrón, no he escuchado esa palabra, campo semántico, güey. Semántica era una palabra y... Así es. Campo semántico es... pesado, ya le estamos agregando ahí, haciendo combinaciones. Y justamente, por ejemplo, de un maíz, ok, pues agricultura, tierra, granos, palomitas, ¿sabes? Todo lo que rodea a ese elemento que pueda yo llegar a usar. También, por ejemplo, con el café, ok, humo, granos, bebidas, vasos, es lo que normalmente se hace, pero muchos se limitan a un café
directamente, ¿no? Cuando hay pues más elementos que pueden llegar a rodear. Y ahora no a los clientes, pero justamente a los diseñadores. No sé si has visto que ya casi todas las tipografías se parecen. Ya no hay una tipografía que tú digas, oye, esta es un poco más disruptiva, más diferente. Casi todos usan, por ejemplo, la Montserrat. Es muy usadas, completamente, no sé por qué, pero ya se está empujando a ese estilo a que la tipografía no tenga tanto peso en el logotipo, sino que sea algún elemento distintivo, pero pues al final acaban con algo muy, muy, muy reciclado. Quiero suponer que es porque esta cuestión de la facilidad... Esa Montserrat viene está en Canva. Estoy seguro que la he visto en Canva, en Word. Supongo que es una tipografía libre. Entonces, como está tan libre, como mucha gente la ve, y al mismo tiempo es más sencillo que te sientas familiarizado con una imagen que ves más seguido, probablemente sea más cómodo para los diseñadores compartir esas tipografías que sabes que a la gente le van a gustar, que sabes que... Pues a lo mejor tú como diseñador que ya llevas 40 clientes y a los 35, 38 les gustó esa tipografía, pues se lo va a poner. Mejor les gusta. Y como ese proceso mental de ya hay tanta cantidad de toques. ¿Te acuerdas de ese concepto de toques de cada cuánto aparece una imagen en tu cabeza? Probablemente sea una razón. No sé, hablando de completamente mi ignorancia sobre el tema. Hablando completamente de la ignorancia sobre el tema, creo que influye mucho este factor de familiaridad y al mismo tiempo, ¿cómo se dice cuando tienes algo a la mano? ¿Proximidad? Proximidad o esta facilidad también que tienen las personas de ver algo y que al mismo tiempo pues es mucho más sencillo de aceptar. Como seres humanos probablemente estoy completamente seguro de que somos muy reacios al cambio. Yo creo que más bien son flojos, por no decir otra palabra. Sí, yo creo que por ahí va también. Pasó, por ejemplo, no sé si has visto el nuevo logo de Cinemex también. Lo voy a buscar. Que Cinemex pasó principalmente de ser Cinemas, que si te recuerdas era una estrella formada con... ¿A poco es la misma? Sí. Yo pensé que era una cadena local. No sabía que Cinemex era Cinemas. Yo pensé que era un cine y lo había comprado Cinemas. Digo, aquí localmente así era. De hecho, a nivel nacional tengo entendido que Cinemex es más grande que Cinépolis. Bueno, por ejemplo... No te creo, güey. No te creo, güey. ¿No me crees? No te creo, ni a rollo, güey. Sí, güey, a nivel nacional. ¿Más grande te refieres a que tiene más cines? Sí. Búscalo. Y si me estoy equivocando, mejor no lo pongas. No, sí, por ejemplo, si lo quieres ver como casos aislados, pues el logo de Cinemex era la estrella con las películas. Cinépolis creo que también tenía algo similar. Y Cinemex, si tú ves el nuevo logotipo, es una espiral. Es una espiral nada más, exactamente, sí. Ahora, tú dices, ¿por qué? Sí, yo lo que vi es que lo ligaron mucho con las animaciones que ellos hacen o cómo están llevando ahora su nueva identidad visual con el logotipo. Quisieron homologarlo de esa manera. Pero yo, a mi parecer, esas espirales no reflejan nada de el uso, por ejemplo, que le dan las personas al establecimiento, las sensaciones que evocan, los productos que ellos venden. O sea, realmente no está relacionado con nada de lo que ellos pues hacen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otro caso que no tiene nada que ver, que justamente te digo que no es necesario que un elemento que vende la empresa esté directamente en el logotipo, es por ejemplo el logotipo de Sonrix. A buscar también. Si lo buscas, bueno, el maguito de Sonrix es súper identificativo. Era clásico ese, y había comerciales y todo, y me evoca mucho a la época de niño. Ajá. Y realmente, o sea, si yo pongo así marcas ahorita en tu cabeza de que Coca-Cola, Sonrix, Gansito, la que yo te diga, te vas a dar cuenta que la tipografía es muy diferente en cada caso. Pero ahora si yo te pongo, por ejemplo, Cinemex, si te pongo Canva, si te pongo Spotify, si te pongo Airbnb, todas tienen, esa simplicidad, si no la misma, es una tipografía muy, muy diferente. Digo, muy, muy similar. Entonces, ahí se ve como una ruptura en cuanto a los estilos o las líneas gráficas que tuvieron al momento de crear los logotipos también, porque antes no eran tan asiduos al uso de la tecnología.
Entonces, pues era literalmente arrastrar el lápiz, bocetear y a partir de ahí construir. Ahora es pues prácticamente todo el trabajo se hace 100% de manera digital. Y hablando de eso, y te voy a hacer una pregunta que te hice hace algunos años. ¿Qué prefieres o qué prefieren la mayoría de los diseñadores? ¿Diseñar con mouse o con, no sé si con el mousepad también? Con tableta. O con tableta y lápiz. ¿Qué es lo que es más sencillo? ¿Qué es más...? Y digo, suponiendo que obviamente perdón, desde que tienes el acceso a cualquier aplicación. Claro. Mira, pues ahí prácticamente es la variable de la habilidad que tú tengas. ¿Por qué? Porque la tableta, por ejemplo, yo no uso tableta, pero porque esa la usan normalmente las personas que son ilustradores. Ok. Ajá. O sea, ilustrador no es lo mismo que diseñador. No. El ilustrador lo que hace es, pues, básicamente un dibujo digital. O sea, que él sí bocetea, sí está haciendo el paso, digamos, del papel a un carácter, por decirlo así. Por ejemplo, el que hizo, no sé, déjame te busco un ejemplo. Un carácter famoso. ¿Has visto el videojuego Cuphead? Sí, cómo no. Bueno, un carácter así. Y de hecho, esa es otra corriente de diseño que están adaptando ahorita, que ya están saturando, de hecho. Como que ese tipo de dibujos, como no sé si serán de los 60s, de los 50s. Sí, tiene onda de antiguo. Bueno, un ilustrador justamente es el que hace eso. O sea, pasa a digital, digamos, o algunos lo hacen directamente, ¿verdad? Pero el que ilustra, pues el que hace un dibujo. Y un diseñador, pues va más enfocado en diseños que no involucren como esa creación de dibujar, pues es acomodo de estética, proporción, tipografías, colores. Van de la mano, pero digamos que es más completo en cuanto a la parte artística o creativa, un ilustrador que un diseñador gráfico. Aunque igual pueden complementarse muy bien los dos. Quiero nada más para clarificar el punto. O sea, si yo quisiera crear a lo mejor a la mascota de mi empresa, buscaría un ilustrador en vez de un diseñador. Digo, obviamente se puede hacer de ambos lados, pero es más dado un ilustrador a crear ese tipo de cosas, a un diseñador. Ajá. Y un diseñador, digo, para también clarificarlo con los negociantes que nos estén escuchando, o viendo, perdón, probablemente sea más para crear identidad corporativa, más para crear probablemente un logo, más para crear el key de marca, a lo mejor ese tipo de cosas más. Sí, por ejemplo, el pollo feliz, por decirlo así. Muy sabroso, muy sabroso. Ya ves, bueno. Sí, exactamente. Por ejemplo, el pollo feliz. Si ellos quisieran como que incluir ciertas ilustraciones del pollo en los materiales gráficos para mostrar, por ejemplo, no sé, que quisieran una imagen para los baños, por decirlo. O sea, uno que tenga un letrero que diga baño hombres y otro que esté apuntando para baño mujeres. Luego, para cocina, un pollo que tenga un gorrito de chef. O sea, ¿sabes? Como diferentes dibujos. Ahí buscaría un ilustrador. Ya si quieres hacer, por ejemplo, unos menús que incluyan eso, pues bueno, lo que dices es, oye, ilustrador, pásame esos elementos, esas imágenes tal cual. Esos editables. Lo hacemos más sencillo. Y que el ilustrador ya se encargue de hacer toda la pieza, ¿sabes? Entonces se complementan, pero si es como un gráfico tipo carácter, sí lo pediría un ilustrador antes que un diseñador. Entiendo. Antes de preguntarte eso, traemos otra línea, ¿no? Te había preguntado sobre diseñar en tableta. Con lápiz o con tableta. Ajá. A diseñar en ¿cómo se dice? Con mouse. Sí. Entonces, básicamente lo que entiendo la respuesta es diseñadores mouse y ilustradores lápiz. Justamente, te digo, pueden combinarse las habilidades, pero es más las herramientas que tú domines. O sea, por ejemplo, y también qué uso vayas a darle. Claro. Si vas a hacer, por ejemplo, una pieza para algo digital, no veo tan prudente como usar la pluma si el mismo funcionamiento te lo puede dar el mouse. Si puedes crear curvas, si puedes, sabes, como que... O puedes acomodar ciertos elementos, lo puedes hacer con el mouse. Pero si es algo que involucra, por ejemplo, poner una textura o poner un degradado que lleve cierta forma, por ejemplo, las curvas, que son las que más se dificultan y es más difícil crearlos con nodos en un mouse, pues bueno, es más fluido hacerlo con la pluma. Entonces ahí sí utilizarías una tableta. Depende de las habilidades que tengas y las herramientas que vayas a utilizar. Por supuesto, y no es limitativo. Ahorita que hablo de aplicaciones,
¿qué aplicaciones? Digo, y esto precisamente para los negociantes que a lo mejor no tienen un diseñador gráfico a la mano, que no tienen una persona que les pueda hacer la imagen corporativa. ¿Qué aplicaciones les recomiendas a esta gente o qué herramientas, tanto aplicaciones más computadoras, laptops? Digo, sabemos que muchos negociantes a veces salen a ras con una computadora. ¿Qué les recomiendas para esta imagen corporativa? ¿Comprar algo? ¿Contratar? ¿Qué crees tú que sea la mejor manera de trabajar en la imagen corporativa de la empresa? El GPT Plus. GPT Plus. Sí, justo. O sea, digo, ahorita si quieres hablamos de los programas propios de diseño. Claro. Pero, por ejemplo, hay muchos diseñadores, yo los llamo puristas, que se niegan... ¿Por qué te niegas, Hernández? Que se niegan a... Saludos, aquí está Martinoli. Que lo tengamos un día en el podcast. Buenísimo. Y al CH14. Oiga, sí, hay muchos diseñadores que se niegan a salirse del Photoshop, Illustrator, el Sketch, que es el que se usa como para bocetear. Todo lo quieren sacar de ahí, se niegan a usar herramientas, por ejemplo, Canva. Canva es una herramienta que yo recomiendo bastante porque es muy fácil de usar. Sí, no solamente para diseñadores. Para dummies. Justo. No, y más ahora que ya está involucrada la IA. ¿Por qué les hablo del GPT Plus? Porque ya está interconectado el GPT con Canva. Tiene una funcionalidad, ChatGPT, de que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Ocupo tal cual, por ejemplo, para las hamburguesas, ocupo un flyer que diga hamburguesas en 25 pesos. Hazme una hamburguesa doble con queso, tal. La describes completamente y lo que hace es, sí, darte la imagen con el estilo que quieres. También hay que echarle tantito coco para el prompt. El prompt, exactamente. Ajá, eso depende mucho el resultado. Especialícense mucho en los prompts porque es lo que viene. ¿Qué es el prompt para los que no sean tan diestros dentro de la IA? El prompt es como que la indicación o la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Capacítense, hay muchos cursos, tanto gratis como pagados, para saber cómo hablar de la manera correcta con una IA y que haga lo que tú quieras. Porque luego dicen, oye, no, esa IA no funciona. Pues sí, pues le estás pidiendo peras, ¿sabes? Y quieres que te dé manzanas, básicamente. Pero sí. Lo que te escuchaste muy purista con ese ejemplo de peras y manzanas, güey. Te quejas de los puristas, güey, y peras y manzanas es un ejemplo completamente purista, güey. Le estás pidiendo peras al olmo, también podría ser. Güey. No, yo también tengo, güey, de tus aguacates. Pero te faltan los aguacates. Este podcast no viviría si no hubiera ejemplos de aguacates. Justo, güey. Faltaba la frase, güey, ya la puse yo. la frase de frutas o verduras, güey. Sí. A lo mejor es un mensaje subliminal, güey, para que la gente coma frutas y verduras. De cierta tienda. Bueno, lo que tiene GPT Plus ahorita es que si tú le das un prompt bien hecho, bien construido, te puede dar esa imagen y te la puede dar en editable en Canva. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Dame la plantilla en Canva. ¿Para qué? A lo mejor para mañana tu hamburguesa ya no cuesta 25 pesos, cuesta 35. Pues bueno, con la plantilla nada más le das clic y le cambias a 35. Y listo. O sea, ya no tienes como que... ser tan diestro, digamos, en los programas que obviamente se recomienda, ¿verdad? Ser diestro en los programas de diseño para ser un diseñador. Pero yo lo que les podría decir, y un consejo muy, muy personal, es que este mundo es de los vivos. La verdad. O sea, no te puedes quedar solamente con las herramientas de diseño. Hay muchos diseñadores que solamente manejan CorelDRAW. CorelDRAW es una gran herramienta, muy poderosa, pero es algo ya muy anticuado que funciona. Lleva mucho sin escuchar el CorelDRAW. Ajá. Muchísimo. E incluso en algunos, todavía incluso actualmente, hay algunos puestos de diseño gráfico aquí en la ciudad donde nosotros vivimos que todavía te piden dominio de CorelDRAW. ¿Para qué? O sea, ya nadie, yo creo que ya en las computadoras ni abren el editable del CorelDRAW. Pero bueno, lo usan más para temas de impresión y esas cosas. Pero hay más programas y más herramientas fuera de Photoshop y, bueno, de la suite de Adobe, para ser concretos, ¿verdad? Que pueden darte tal vez los mismos resultados con un esfuerzo menor o con un tiempo de aplicación pues también menor. Que incluso estas herramientas que te comento de la suite de Adobe ya están incursionando también en temas de la IA. Ya era hora, por fin, que también lo hicieran. Y, por ejemplo, tiene herramientas de autoescalado, o sea, de que tú diseñas algo o les prestes una imagen y lo que hace es como justamente... Yo, la verdad, la primera vez que lo vi eso, lo vi en Canva, pero lo que hace es como que escalarte la imagen hacia los lados, hacia arriba y darte un panorama ya pues más completo. En este podcast somos enemigos de la suite de Adobe, güey. ¿Por qué? Porque alguien del podcast canceló la suscripción y le cobraron la...
Sí, bueno, y ya hablaron de los modelos de negocio, de si cancelas te van a cobrar, obviamente, del freemium y todo eso. Oye, está gacho, eh. Son como 3,000 pesos, $150 aprox, lo que te cobra por cancelar antes de tiempo. Justamente, si tienen pensado como contratar la suite de Adobe, lo que te cobra es el remanente, se podría decir, Sí. lo que no utilices de tu anualidad, te lo va a terminar cobrando. Entonces, también búsquenle, o sea, contenido original, pero pues que vayan a usar y que la vayan a sacar provecho. ¿Qué le recomiendas a esa, o qué le dirías tú? No sé si al Raúl de 17, 18 años o a las nuevas personas. Creo que es completamente diferente lo que le dirías al Raúl que a las personas de ahorita que les interesa estudiar una carrera de diseño gráfico, les está interesando buscar algún diplomado o algo. ¿Qué le recomendarías respecto al tema o al área de diseño? Que no lo hagan, ya somos muchos. No, no es cierto. No son tantos, así. Pues es una carrera muy común. Creo que hay más abogados. Bueno, es que los abogados también se pasan de lanza, güey. Ahí cuando llegas a un puesto de hot dogs puedes adivinar. No seas así. 2 de 3. 2 de 3, 2 son abogados y uno diseñador. Nah, no se quedan, salen todos drogas. Rozaste muchos muebles con todo lo que dijiste de los diseñadores antes, ¿eh? A ver si no... Estoy echando muchos enemigos. No sales con un letrero ahí como el de Garfield, güey, de... de CU, así como de prohibido. Sí. Sí, espero nunca necesitarlos ustedes. Pero todo bien. ¿Qué les diría? Que es una muy bonita carrera. Digo, desafortunadamente yo no estudié diseño gráfico, yo estudié comunicaciones. Pero dentro de, pues obviamente venía la parte de comunicación. Yo me hice diseñador prácticamente por hambre, Kevin. La verdad, o sea, a mí no me gustaba diseñar. O sea, yo entré a comunicación por otro tipo de cosas, por locución, por fotografía. Eres comunicólogo, no diseñador tal cual, pero Ajá. eres comunicólogo por carrera y diseñador por vocación, ¿o cómo es? Por vocación, sí, porque tenía que comer. Sí, justo, o sea, dentro de comunicación te enseñan ciertas herramientas y una de ellas es el diseño. Yo empecé a hacer diseños para negocios locales, justo me latinaste desde que tenía 17, 18 años. No tanto como pasatiempo, sino sí como para empezar a explorar y sacarle pues un beneficio económico. Un beneficio Sí. económico a mi carrera cuando aún no la había terminado. Y poco a poco me fue gustando, seguí explorando y seguí buscando negocios locales. Y ya pues a posterior pues conseguí otras oportunidades mejores. Te voy a decir algo que vi en una muy buena película. Se llama Rudy Cursi. ¿La has visto? Ajá. Hay que saber diferenciar entre pasión y talento. Justo. Y Sí. complementándolo con algo que me acuerdo que lo compartió el polémico Diego Rusarín, que me hizo un clic en la cabeza, güey, bien cabrón. Tu trabajo no tiene por qué gustarte, no necesariamente tienes que amar tu trabajo, güey. Tu trabajo es tu trabajo y es para vivir. Uh-huh. O sea, probablemente no tiene nada de malo que lo ames, pero tampoco tiene nada de malo que no ames tu trabajo. Y esa parte también de entender que a veces puedes hacer cosas que no te gusten. O sea, creo que más que no te gusten, que sean... A lo mejor hablar de no gustar puede caer en el disgusto. Y probablemente mucha gente batalle en esa balance de ideas. Por ejemplo, decir que no me gusta algo no es lo mismo decir que me disgusta algo. Okay. Yo creo que, o entiendo que en un principio a ti no es que te disgustara, simplemente no lo disfrutabas, pero tampoco te disgustaba. Empezaste a jalar y te empezó a ir bien y te empezaron a gustar los resultados del trabajo que hacías. Y en el que eras bueno al final de cuentas, aunque no te gustara. Creo que ya hoy en día espero que esas nuevas generaciones no tengan ese vicio que teníamos nosotros, si te acuerdas, que amas tu trabajo y como que nos bombardeaban con esta parte de que tienes que amar lo que haces. La toxicidad positiva sí es también bien peligrosa. Mames. Uh-huh. Sí, justamente eso. Yo no lo veía como que quiero hacer esto toda la vida, ¿no? Sino es algo que me está ayudando de momento, pero con la práctica y con el tiempo me fue gustando y sobre todo justamente va de la mano con lo que yo les diría es siempre busquen puertas abiertas. Nunca saben en dónde se van a encontrar una puerta para otra oportunidad más grande. O sea, si ustedes creen de que, pues es un proyectito chiquito, no sabes quién lo va a ver, güey. No sabes quién lo va a ver, no sabes qué va a involucrar, no sabes qué otras cosas va a necesitar, no sabes con quién trabaja. Entonces, no les digo que agarren cualquier trabajo que encuentren, pero no se cierren a una oportunidad por la incertidumbre de que tal vez no va a haber algo bueno. O sea, exploren bien y pues eventualmente va a caer una buena oportunidad. Justamente eso, si les gusta,
van a encontrar muy buenas oportunidades en el diseño gráfico. No se limiten a, voy a ser diseñador gráfico, voy a pasarme la vida imprimiendo cosas o diseñando cosas pequeñas. Si ustedes se lo proponen, pueden llegar a trabajar con equipos multinacionales. Y no es que ustedes digan, es que yo vivo en una ciudad bien pequeña. Eso ya realmente ya no es barrera para nadie, porque existen los trabajos a distancia, existen los proyectos. Si no encuentran una empresa fija, pueden ser consultores independientes. O sea, las oportunidades las genera uno y se dan a través de las herramientas que uno maneja. Capacítense muy bien, dominen los prompts y la inteligencia artificial y sean muy creativos y disruptivos. O sea, el hecho de que una marca tenga ya su identidad visual completamente definida no significa que no se pueda mejorar. Oye, esa parte del rebranding también creo que es muy interesante. La cuestión de que las empresas entiendan. Y yo te hago la pregunta, ¿cuándo crees tú que sea necesario un rebranding con una marca? Y bueno, primeramente también, ¿qué es un rebranding? Porque para la gente que a lo mejor no son no dominan tanto la parte de diseño, a lo mejor se confunden con esos términos de rebranding, de ese tipo de cosas. ¿Qué es el rebranding y cuándo se utiliza o cuándo lo utilizarías tú? Sí, un rebranding pues prácticamente es como una actualización de la identidad gráfica de una empresa. ¿Cuándo se usa? Yo creo que hay varios factores. Uno podría ser cuando la generación, digamos, o el sector de público que era tu fuerte y te consumía, ya estás dejando de desligarte emocionalmente con ellos. Cuando ya no estás conectando con ellos, es necesario un cambio. ¿Cómo te das cuenta de que no te conectas con ellos? Pues desde las reacciones, por ejemplo, en redes, desde tus ventas, desde las asociaciones que se puede hacer de la gente con tu venta, con tu marca, por ejemplo, ahí te puedes dar cuenta. Por ejemplo, en estos ya últimos años hemos visto que ha habido como un incremento en, digamos, cuidar el medio ambiente, cuidar los recursos y todo ese tema. Antes, todo el tema de refresquero y agua potable era muy bien visto, muy por ejemplo, las aguas embotelladas eran bien vistas, saludables, toma 2-3 litros al día. El mismo mensaje te invitaba a que los consumieras. Y actualmente es como que, ¿sabes qué? Esta marca, que es una embotelladora o un agua embotellada, se está acabando nuestros recursos. ¿Por qué me dices a mí que yo cuide el agua si hay una empresa que está desperdiciando tantos litros de agua, ¿sabes? Ahí yo creo que se ocupa un giro de rebranding. No te digo que cambie el logo, sino que cambie el discurso, porque puede estar cambiando. Le pasó justamente, no es una marca reconocida, pero te pongo un ejemplo rápido. Había un streamer, existe todavía un streamer de España, que él se dedica a hacer reacciones de ciertos eventos musicales. Y él ya había acumulado una bola de hate impresionante. O sea, pero justamente él la propiciaba. De eso vivían los streamers, de las reacciones que generan. Pero ya su mayoría de público era completamente hate. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Creó un evento musical que no tuviera su marca, que no tuviera su nombre, que no tuviera nada que ver con él, pero estaba él involucrado y él lo organizaba. Y toda la vibra de ese evento era muy bueno. O sea, había muy buenos competidores, había muy buenas dinámicas, había premios en efectivo, todo era bueno. ¿Para qué? Para darle un lavado de cara a esta marca, ¿sabes? Entonces justamente ahí es donde se hace un rebranding, cuando tú quieres cambiar el concepto o la asociación emocional que la gente tiene de tu marca o de tu nombre. En la parte y regresando un poquito a las guías o consejos para los emprendedores, ¿qué le dirías o cuáles consejos le darías o qué camino debería seguir un emprendedor que tiene una idea de negocio, que tiene a lo mejor ya un cliente, a lo mejor ya sabe qué tipo de necesidad quiere solventar? ¿Qué le dirías para crear su logo, para crear su marca, para crear sus colores? ¿Qué consejo le darías a ellos que apenas van empezando, que no tienen ya definido esta identidad gráfica? ¿Qué les dirías a ellos? ¿A los emprendedores? Emprendedores. Alguien que no es diseñador gráfico, que no conoce de diseño gráfico, que probablemente no sepa tampoco manejar una app o no sepa manejar alguna software de diseño. ¿Qué le recomendarías para que empezara su marca? Que sean muy observadores. O sea, no solamente vean, sino que observen cómo hacen las cosas. Si tú admiras a alguien, o sea, ve por qué esa persona es exitosa, ve qué es lo que está haciendo bien, ve cuáles son
las cosas en las que tú estás fallando y que él lo está haciendo bien. O incluso también ve las cosas que él está haciendo mal para que no las repliques. No te estoy diciendo que copies, te estoy diciendo que lo tomes como referencia y lo complementes con tu talento, lo complementes con tu disciplina, con tu aprendizaje. No se limiten a, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es el diseño y de ahí no me salgo de mi caja. No. Lo que yo en lo particular hago es empaparme de los negocios. He tenido la fortuna de trabajar con un, digamos, abanico de negocios muy diferentes. Y, por ejemplo, no sé, una escuela de artes culinarias, despachos de abogados, restaurantes, empresas tecnológicas extranjeras, o sea, que no tienen nada que ver una con otra. Pero lo que yo les recomiendo es que sean especialistas en todo. Si tú tienes un cliente, si tú estás prospectando un cliente, antes de hablar con él o hacerle una propuesta, empápate de su negocio para que hablen el mismo idioma. No le puedes hablar de que le vas a hacer una mejora cuando tú estás en ceros de conocimiento y no sabes ni de qué trata, ¿sabes? Empápate de eso, ve cuáles son sus necesidades, cuál es su competencia. Que ya hablaron un poco aquí Kevin y el doctor Barrón del benchmark, de hacer una investigación de mercado. Pero trata de saber un poco de todo. Si bien obviamente no vas a saber más que el dueño del negocio, porque eso es prácticamente imposible, vas a hablar ciertas claves o vas a dar puntos de opinión o aristas que él no tenía contemplado, porque él está en lo suyo, en hacer números, ¿sabes? Y lo tuyo es algo completamente diferente. Entonces, ese contraste de ideas es el que genera valor también para el negocio. Ya para cerrar un poquito con esa parte de los emprendedores, ¿cómo evitar? Estoy seguro que como en como parte de cualquier servicio, hay ciertos abusos, a lo mejor, no sé si esa palabra sea permitida en YouTube, o ciertas, ciertos diseñadores o ciertas agencias probablemente que se aprovechen de empresas que están buscando generar identidad del negocio. ¿Qué le recomendarías o qué cosas no hacer? O cuáles son las red flags a lo mejor de alguna agencia, de algún diseñador cuando un emprendedor lo contacte para buscar que le haga los logos o que le haga las publicaciones o videos, etcétera. ¿Qué cosas ves tú o qué te ha tocado ver de problemas como estos con diseñadores o con agencias? Busquen evidencia. O sea, por ejemplo, en una empresa de marketing, en un diseñador gráfico, en este rubro es muy fácil, a mi parecer, ¿verdad? Tal vez para un dueño de negocio es un poco más difícil porque, como decimos, está su foco en otras cosas. Pero, por ejemplo, en estos dos casos, si una empresa de marketing te quiere vender un paquete de posicionamiento digital, tú entras a su página y tiene 3 likes en sus publicaciones y dices, ¿por qué no lo aplicas en ti primero? Antes de ofrecerlo, ¿no? ¿Qué congruencia entre lo que ofrece y lo que hace también? Justamente, un diseñador gráfico el mismo caso. Que ahí es más fácil porque, bueno, ahí varía. Porque lo que puedes hacer es pedirle un booking, pedirle una muestra de su trabajo y pues ya, o sea, ves su metodología también. En esta entrevista previa que te digo, si no te pregunta nada de tu negocio, es la principal red flag. Porque él cómo va a saber qué necesitas sin antes preguntarlo, ¿no? Va a empezar o usar recursos genéricos o inventar cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que no te van a servir. Entonces, si no te hace una serie de preguntas, que es el brief, y no te muestra un portafolio de trabajo, pues es un diseñador que pues o está experimentando o su método de trabajo pues no, realmente no es tan adecuado. Ya por último, Raúl, sé que ya te pregunté sobre cómo hacerle para que como emprendedor no caigas en estafas o no caigas en tal vez servicios de diseño. No quiero hablar de diseñadores malos, sino servicios de diseño que no cumpla con lo que estás buscando. Uh-huh. Ahora, como empresa tal vez, o a esos negociantes que tienen empresas de diseño, o sea, que ofrecen servicios de diseño a la gente, ¿cómo le harías o qué les dirías para evitar clientes tóxicos, esos clientes que no les convienen a las empresas o a las agencias? Pues mira, ahí está difícil. Porque prácticamente la agencia, y te leo de buena mano, la agencia no va a rechazar al cliente, por más malo que sea. Ahí la chamba va a ser del diseñador, de pues aceptar. Lo que puede hacer la empresa es poner sus políticas de buenas prácticas o sus políticas de trabajo, ¿sabes qué? Te entrego, por ejemplo, hablando de lo que te comento, se contrata el servicio, se tiene una sesión para el brief,
Se tiene una sesión para propuesta, una segunda propuesta y tal vez hasta una propuesta, y a partir de ahí tienes 3, 4 cambios, por decirlo así. Ya más, pues es un poco complicado porque va a empezar el quítale, ponle, muévele, ¿sabes? Que ya son cosas innecesarias. Es lo que yo pondría como un parámetro para, pues, proteger a la empresa de este tipo de clientes. Eso en el librito. En la realidad, la empresa difícilmente lo va a rechazar. Lo que yo les podría decir, conociendo desde el interior cómo se manejan las agencias de tanto de marketing como diseño, es: si ya vas a aceptar ese tipo de clientes, que ya estás como que muy seguro de que te va a tocar, pues al menos ten ciertas libertades o comodidades con tu equipo de diseño, porque son quienes se van a llevar la friega. Dales pues no sé, o sea, hazlos sentir cómodos, no los presiones, ten suficiente tanto equipo material como recurso humano para poder llevar a cabo. No estés cambiándolos de proyecto. Si ya tienen un proyecto, pues bueno, no es de que, bueno, tú me estás ayudando en esto, pero me urge esto. No, eso está mal, porque tú ya tienes un proceso y una línea de diseño con un cliente y lo interrumpes para meter a alguien completamente nuevo. Entonces queda como cuando cada quien hace su parte y luego la junta, ¿sabes? Sí. Entonces, si ya las empresas van a hacer este tipo de mecánicas, al menos protejan a su equipo, protejan a su gente, y pues ya, o sea, al menos sí va a ser estresante, pero van a tener como un equilibrio entre lo que el cliente pida y lo que el equipo pueda llegar a ofrecer sin llegar al burnout. Es tema complicado porque a veces, y creo que existen empresas así, tal vez a veces la cabeza o la persona que tiene habilidades para cerrar tratos, para conseguir clientes, tal vez no tenga la habilidad de saber discernir cuánta carga de trabajo es adecuada para los diseñadores, para los creadores visuales. Creo que también es un tema complicado porque pues obviamente con la experiencia pues se van teniendo limando estas perezas o esta falta de conocimiento, y también definitivamente con videos como este. Sí, justamente digo, yo he tenido ya últimamente en los últimos proyectos en los que he trabajado de manera formal, he tenido la fortuna de que, por ejemplo, un consejo que les puedo dar es: no den deadlines tan cerca, ¿sabes? Por quedar bien a veces das deadlines, o bueno, fechas de entrega para los que no hablan inglés. Fechas de entrega muy, muy próximas. Solo por quedar bien a veces las das para ganar el proyecto, para no hacer enojar al cliente o cosas así, ¿verdad? Sí, o de que el cliente te dice, lo ocupo para mañana, y a lo mejor no, pero tú ya te quedaste con esa fecha y ya comprometiste a todo tu equipo de trabajo. No den deadlines tan cercanas al momento en que se hace el trato. Y por otro lado, yo he tenido la fortuna de que mis superiores o los líderes de proyecto han sido muy comprensivos en el hecho de que el proceso creativo lleva un tiempo. Entonces, una cosa es el trabajo operativo de lo que tienes que hacer en agarrar el mouse, como la tableta, estar dibujando, estar quitando, poniéndolo, y otro es el proceso creativo, que también lleva su tiempo, no es inmediato y no se puede llevar a la par del proceso operativo. De repente pasa que conforme estás haciendo tu trabajo se te ocurren cosas, pero lo ideal sería que desde antes tú tengas programado un tiempo para tu proceso creativo. Yo he tenido la fortuna de que en algunos casos me han dicho, ¿sabes qué? Tómate 1 o 2 horas, tómate medio día para que pienses este proyecto, para que lo aterrices de la mejor manera, y entonces ya lo platicamos o ya empiezas a aplicarlo. Eso es, digamos, la buena praxis, porque ambas cosas, es un equilibrio, son importantes, como la parte creativa como operativa, para que el proyecto pues tenga un buen resultado. Bueno, Rol, excelente, muy buena plática. Estoy seguro que a los negociantes les va a dar mucha claridad respecto al media, que es, creo que hoy en día, algo que la mayoría de las empresas, o si no es que todas las que tienen redes sociales, tienen que tener identidad digital. Y definitivamente eso les va a servir esta plática que tuvimos. Esperamos como quiera y que nos dejen en los comentarios si les gustó o no les gustó. ¿Qué opinan respecto al diseño gráfico? ¿Tienen alguna experiencia que les haya tocado? Y bueno, pues también recordarles suscribirse al canal, darle clic a la campanita. Y bueno, pues de mi parte sería todo, Rol. No sé si quieres despedirte de la audiencia en tu ¿cómo se dice? En tu presentación. ¿Cómo son las presentaciones en los casinos y esas cosas cuando llevan a las quinceañeras a presentarse ante la sociedad? Como 15. Pues bueno, sería un buen ejemplo. No, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de
tema del diseño y de la identidad gráfica es algo que a mí en particular me apasiona. Fue muy difícil llenar esta silla del doctor Barrón. Está pesado el puesto, digo, no pienso hacerlo tan seguido porque él tiene su... Literal y figurativamente. Justamente. Y le mandamos un saludo, espero que ya para cuando salga este episodio, pues ya tenerlo aquí de regreso. Y pues ojalá en algún momento a futuro, pues volvamos aquí a coincidir para platicar de otros temas. Por supuesto que sí. Bueno, gente, pues hasta luego. Ahí nos vemos el siguiente. Nos vemos.